Roxana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No hace falta presentar, pero por las dudas, como corresponde hacer la presentación periodística, senadora nacional Roxana Latorre, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Te lo pregunto dos veces porque es lo protocolar. Ayer la presidenta hizo una exposición respecto a los niveles de endeudamiento. Yo recién lo ponderé y debato, ¿no? Y hay veces que me peleo, hay veces que acuerdo, hay veces que no. ¿Qué se apreció? ¿Qué sensación ahí en Buenos Aires después de una exposición como la que hizo la presidenta en relación a la relación que hay entre Producto Bruto Interno y deuda externa, que ha condicionado la historia argentina durante los 2 siglos de existencia? ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo ha pegado esto? Y la exposición en sí misma fue contundente, ¿no es cierto? Ajá. Además, me parece que abordó temas medulares, desde el origen del endeudamiento, la situación financiera internacional y fundamentalmente hacia dónde vamos en los próximos años, ¿no es cierto? El fortalecimiento de la inclusión, el fortalecimiento del empleo, me pareció absolutamente significativo que haya anunciado el aumento de los jubilados, en consonancia con la ley que votáramos en el Parlamento Nacional cuando se transfirieron al sistema del Estado el sistema de capitalización, el de la FJP, y que lo hiciera en ese ámbito de la Bolsa de Comercio. Bueno, en realidad se solidifica su figura de cara al presente y al futuro, ¿no es cierto? Es como que ocupa el centro de la escena nacional, pero no solo por las exposiciones en sí mismas desde el punto de vista formal, sino por el contenido de la gestión y de la acción política. Y en tal sentido, por supuesto que es absolutamente saludable y es muy importante que se fortifique un arco opositor. Así todo, Roxana, yo tengo que ser honesto, como me peleo Sí. con todo. Digo, 1.900 pesos no alcanza. O sea, sí, se creció en el piso de la pirámide de los pasivos, ¿no? O sea, creció. Pero a su vez, hoy 1.900 pesos no alcanza. Alguien me puede decir, después yo me imagino que vos vas a tirar la comparación con toda Latinoamérica, decir, bueno, los jubilados nuestros están mejor que el resto de Latinoamérica. Son valores relativos, ¿no? En realidad lo que tiene Argentina es la mayor cobertura desde el punto de vista del universo. O sea, el 96% de las personas mayores de 60 años y de 65, y por supuesto el universo de los discapacitados, tienen toda una cobertura social muy importante. Eso sí, no existe, te diría, en ningún lugar del mundo, ese tipo de cobertura social, que es insuficiente, por supuesto, porque es cierto que se acható la pirámide, pero también hay previsibilidad futuro. El jubilado sabe que tiene sustentabilidad en el fondo y además que tiene 2 aumentos asegurados al año por ley, y en función del crecimiento del país, o sea, atado al crecimiento y a la recaudación, con lo cual le da sustentabilidad. No son aumentos espasmódicos en ocasión de una campaña electoral, sino que tiene por delante, en un plan de crecimiento de la República Argentina, como el que está transitando desde hace varios años, bueno, tiene un horizonte más que interesante. Sí, mi jubilación va a ser mejor que la de los pasivos de hoy. Eso, Sí. ¿Por qué va a ser? Y contémoslo un poco a los televidentes. Porque al bajar la relación PBI-deuda, el gasto corriente del Estado va a estar menos condicionado por la deuda, por ende va a haber un remanente disponible. Si todo va a funcionar así, ¿no? Claro. Que hoy no hay. Y al subir el empleo, ¿no es cierto? Y sobre todo el empleo formal, porque lo que aquí hay que decir es que se incrementaron los niveles de empleo, pero sobre todo formal. Y al disminuir el empleo informal de un 51, 52% que estábamos a un 32%, que sigue siendo alto, tenés mucho más aporte del activo, porque en definitiva el ANSES se financia con el aporte de activos y pasivos, ¿verdad? Por supuesto que es insuficiente en lo que son los niveles bajos, en los medios alcanza ahí a lo que es la canasta familiar, pero me parece que se va a seguir trabajando por la inclusión en ese sentido, ¿no? ¿Quién va a encabezar la lista de diputados nacionales el año que viene? Agustín Rossi, como él se autoproclamó, ¿crees que va a ser una opción? Mirá, te cambias y te dice un salto, cuádruple salto mortal, pero digo, te lo tengo que preguntar, te lo tengo que preguntar porque vos has visto varias conformaciones. Y a mí me parece que va a haber una fuerte impronta de la propia presidenta de la Nación, como ocurrió en la elección del año pasado, ¿no es cierto?
al estar ella en la conducción se supone que, y al tener ella la mayor intención de voto, si bien no es candidata, creo que la palabra de ella es la más importante. Y después la provincia tiene muchos dirigentes. Ahora hay que tener cuidado con autoproclamarse, más allá del respeto que yo le tengo a Agustín Rossi, sinceramente, porque creo que es un brillante presidente de bloque, no solo porque fue obteniendo resultados positivos respecto de los proyectos de ley que la Casa Rosada fue enviando al Parlamento Nacional, sino que además demostró una cintura espectacular cuando la Cámara de Diputados durante 2 años no tuvo mayoría, ni en comisiones ni en su totalidad, con lo cual ahí tenés que ser sumamente hábil. Pero hay que tener cuidado con autoproclamarse, ¿verdad? Porque mirá el ejemplo Scioli, ¿no? Que no es el más afortunado. No, pero Scioli es un hábil jugador, porque se queda pegado. Vos sabés que a mí me gusta el judo. El secreto es mantenerse, cuando vos estás rivalizando con alguien, el judo, lejos de tomar distancia, es estar pegado, ¿no? Cuanto más pegado está, más difícil es que el contrincante te someta. Y me parece que está aplicando eso, ¿no? En realidad tienen por delante la gestión, ¿no es cierto? Es el caso de no, Wiener, no, que si bien, claro, si bien él no es gobernador, al ser gobernador Bonfatti, pero al ser el mayor elector de la provincia de Wiener y producirse el mayor desquicio en términos de déficit durante su gestión, yo creo que también todo eso pesa. Me parece que cada vez el electorado está más maduro y además hay una irrupción fenomenal de juventud, que por supuesto no es toda la cámpora, pero hay una irrupción muy grande de juventud que está participando en la vida política y con un criterio acertado, teniendo en cuenta que Argentina es un país muy politizado. Cualquier país de Latinoamérica, incluso del resto del mundo, no es tan politizado como Argentina, ¿no? Sí, es verdad. Yo lo que veo es un recambio dentro del kirchnerismo en el gobierno, que es cosa rara de verse, ¿no? Que la propia gestión vaya generando un cuadro de recambio, que vaya oxigenando su sangre. Y en la oposición veo las mismas figuras que estaban en la década del 90, ¿no? ¿A eso estaba haciendo referencia vos? Sí, y además no es entusiasmante. Hay lugares de la política entusiasmantes y lugares que no es cierto? Y entonces me parece que la propuesta, la del socialismo la rescato, ¿no es cierto? Y por otro lado la propuesta del peronismo en este momento de tanto cambio, me parece que es muy entusiasmante para los jóvenes. De todas maneras, te habrás dado cuenta, si bien era cierto que se cumplieron los 60 años del fallecimiento de Evita, que este año fue un año de conmemoración muy especial. Y esas no son cuestiones que se imponen desde los medios de comunicación, sino que eso fue un auténtico sentir, una auténtica movilización, incluso los propios medios de comunicación, aún por supuesto opositores, se hicieron eco de una persona que sinceramente trascendió los límites de un partido, ¿no? Que irrumpió en la historia. Ahora, estuvo proscripta 18 años esa mujer, cadáver violado. Totalmente, ¿no es cierto? Y que hace a la historia del país, ¿no? A mí me parece que se va avanzando en el buen sentido, que dificultades va a haber siempre, porque en el único lugar que hay paz es en los cementerios, pero me parece que está muy afirmada la presidenta. Creo que va a tener mucho que ver el resultado electoral del año próximo. Hay un antes y un después del resultado electoral del año próximo. A ver, 2 preguntas, una nacional y otra local, y con esto cerramos. La nacional, ¿cómo ves vos, desde el Congreso de la Nación, la posibilidad de una reforma constitucional? Porque yo veo que el socialismo está jugando, o el Frente Amplio Progresista movió las piezas, estamos en contra de la reforma constitucional. ¿Es esta la discusión que se está abriendo en las elecciones parlamentarias del año próximo? A mí me parece que la oposición está viendo a la presidenta muy plantada en el centro de la escena política, con mucha gestión, y presume algo que yo también pienso que puede darse, ¿no es cierto? Por supuesto que lo va a negar. Vos le preguntás a Rossi y te va a decir que no, porque es cierto, dice estrictamente la verdad. No hay ningún proyecto dando vuelta en este momento, sería suicida. Yo creo que hay que ver el resultado del año próximo, y si se tienen 48 voluntades en el Senado, que se renueva por tercios, ¿no es cierto? Y 170 voluntades en diputados, o sea, 2/3 de la totalidad en Senado y en diputados, está la posibilidad de que la presidenta envíe un proyecto de reforma constitucional. Es mi punto de vista. Yo creo rescatar de la oscuridad también la Constitución del 49, ¿no? Sería interesante. Yo creo que consagraría
consagraría derechos de segunda y tercera generación, me refiero a derechos sociales, ambientales, financieros, ¿no es cierto? Y creo que, por supuesto, estaría presente el tema de la reelección. Es una carta fuerte, no hay nada formal, no hay nada escrito, no me lo ha dicho ella, pero es una cosa que se palpa en el ambiente. Roxana, y para cerrar, porque, por una cuestión de tiempo, pero digo, me dijiste, está Agustín Rossi, pero hay otros dirigentes. ¿Me podés nombrar 3? Y en realidad, la gran electora en la provincia es la propia María Eugenia Bielsa, ¿no es cierto? Bien. María Eugenia Bielsa tiene mandato hasta... como diputada provincial hasta fines del 2015. No sé si ella, tal cual lo ha hecho en otras oportunidades, honrará su mandato o en un acuerdo participará en la elección nacional. Son decisiones personales y políticas. Acá dijo que no lo había pensado, ¿te acordás? Sí, acá dijo, en este programa dijo que no lo había pensado. ¿Lo habrá pensado? Sí, bueno. No es un tema de interna, es un tema del intento de hacer una descripción objetiva de la realidad. Sí. Muy buen presidente de Bloque Rossi y muy buenos dirigentes en el interior de la provincia, el caso del Chico Ramos que está en transporte ahora, el caso de Freire en Venado Tuerto, ¿no es cierto? Bueno, yo no me animo hay muchísimos más dirigentes muy importantes, ¿no? Roxana, gracias por la franqueza y por arriesgar en la entrevista. Bueno. Para mí ha sido un gusto y seguimos en esta edición de La Divina Comedia. Se viene un amigo, Julio Perafán, un gran amigo. Vamos a estar charlando con él y analizando, un hombre que está hace muchos años en los medios, vamos a estar charlando un poco de todo lo que estamos viendo aquí en el programa.